Antes, todo parecía rutinario. Los días pasaban, uno tras otro, con una sensación de vacío que nada podía llenar. Se buscaban alegrías en cosas pasajeras, momentos fugaces de felicidad que se desvanecían tan rápido como llegaban. Las preocupaciones eran muchas, el peso del mundo se sentía en los hombros, y aunque había momentos de risa, en el fondo siempre quedaba una sensación de que algo faltaba. Pero entonces, algo cambió. Un día, quizá por curiosidad, quizá por necesidad, se comenzó a mirar hacia Dios de una manera distinta. Ya no era un pensamiento lejano, ya no era solo un concepto repetido por otros. Se abrió el corazón, aunque fuera un poco, y Dios entró. Y con él, todo comenzó a transformarse. Las cosas que antes parecían sin sentido ahora brillaban con propósito. La paz que tanto se buscaba llegó, no como algo efímero, sino como una certeza que abrazaba el alma. Las preocupaciones seguían ahí, sí, pero ya no pesaban igual, porque ahora había alguien que las llevaba junto a uno. Cada día se volvió un regalo. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora se veían con gratitud. Se descubrió que la verdadera alegría no estaba en lo externo, sino en caminar con Dios, en confiar en Él, en entregarle el corazón sin miedo. Y ahora, viendo atrás, uno se da cuenta de cuánto tiempo se perdió sin buscarlo, sin darle el lugar que siempre mereció. Pero lo hermoso es que Dios no guarda rencor, no reprocha el tiempo perdido. Él solo sonríe y dice, bienvenido, por fin entendiste que siempre estuve aquí. El peso del mundo se sentía en los hombros. Y aunque por fuera todo parecía estar bien, por dentro había un vacío difícil de explicar. Se intentaba llenar con distracciones, con personas, con metas pasajeras, pero nada lograba dar esa paz que el alma realmente anhelaba. Hasta que un día, sin esperarlo, algo hizo clic. Tal vez fue una palabra, una oración, una situación que llevó a mirar hacia arriba en busca de respuestas. Y ahí estaba Dios, como siempre había estado, esperando pacientemente a que se le abriera el corazón. Desde ese momento, todo cambió. No fue un cambio inmediato ni mágico, pero sí profundo. Poco a poco, la vida comenzó a tener un nuevo sentido. Las preocupaciones ya no eran tan abrumadoras, porque ahora había alguien en quien confiar. Las cargas se hicieron más ligeras, porque ya no se llevaban solas. Lo que antes no tenía importancia, ahora era lo más valioso. Orar ya no era una obligación, sino un refugio. Leer la palabra ya no era una tarea, sino un alimento para el alma. Hablar con Dios se volvió el momento más especial del día. Y con el tiempo, se comprendió que todo lo que antes parecía esencial, en realidad no lo era. Que la verdadera felicidad no estaba en tener más, en lograr más, en demostrar más, sino en estar cerca de Dios, en caminar con Él, en saber que pase lo que pase, nunca se estará solo. Ahora, mirando atrás, solo queda gratitud. Porque aunque se tardó en entenderlo, Dios nunca dejó de esperar. El peso del mundo se sentía en los hombros. La vida avanzaba entre responsabilidades, sueños por cumplir y preocupaciones que parecían no dar tregua. Había días buenos, sí, pero también muchos en los que algo faltaba. Se intentaba llenar el vacío con éxito, con amistades, con placeres momentáneos, pero al final del día, cuando todo quedaba en silencio, el alma seguía sintiéndose incompleta. Era como caminar en una niebla constante. A veces se tenía dirección, pero otras veces parecía que se iba sin rumbo, siguiendo lo que los demás decían que era la felicidad. Y aunque se lograban algunas metas, aunque había momentos de alegría, algo dentro susurraba que debía haber más. Pero el corazón estaba distraído. Se vivía deprisa, sin detenerse a pensar en lo eterno. Dios estaba ahí, siempre presente, pero no se le daba el lugar que merecía. Tal vez se le buscaba en momentos de necesidad, en tiempos de angustia, pero en el día a día, en la rutina, quedaba en segundo plano. Hasta que un día, algo cambió. No fue una gran revelación ni un milagro visible, sino un despertar del alma. Tal vez fue el cansancio de buscar en el lugar equivocado. Tal vez fue una oración sincera en medio de la desesperación. O quizá, simplemente, Dios tocó el corazón en el momento exacto en que estaba listo para escuchar. De repente, la vida comenzó a verse diferente. Lo que antes parecía sin sentido empezó a cobrar propósito. Las preocupaciones ya no eran tan pesadas, porque ahora había alguien con quien compartirlas. Las heridas que parecían imposibles de sanar comenzaron a cerrarse con la paz que solo Dios puede dar. Y lo más hermoso fue darse cuenta de que Dios siempre estuvo ahí. Nunca se alejó, nunca dejó de amar,
nunca dejó de hablar, solo que antes no se le escuchaba. Pero ahora, con el corazón abierto, su voz se hacía clara: aquí estoy, siempre he estado contigo. Los días ya no eran solo una sucesión de horas. Cada mañana se volvía una oportunidad para caminar con Dios, para hablar con Él, para confiar en su dirección. La oración dejó de ser una rutina y se convirtió en un refugio, en un encuentro real con el Padre que todo lo sabe y todo lo puede. Las Escrituras cobraron vida. No eran solo letras en un libro, sino palabras llenas de verdad, respuestas a preguntas que antes parecían no tener solución. Versículos como no temas, porque yo estoy contigo dejaron de ser frases bonitas y se convirtieron en una certeza que daba fuerzas para seguir adelante. Poco a poco, lo que antes se consideraba importante dejó de serlo. El deseo de reconocimiento, de éxito sin propósito, de placeres momentáneos, todo eso perdió su brillo ante la luz de Dios. Porque cuando uno camina con Él, se entiende que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la paz del alma, en la certeza de estar en el camino correcto. Y es ahí cuando se mira atrás y se comprende cuánto tiempo se perdió sin buscar a Dios de verdad. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que se siente es gratitud. Porque Dios, en su amor infinito, nunca se cansa de esperar. No reprocha, no señala con dureza, solo abre los brazos y dice: bienvenido a casa. Ahora, caminar con Dios no significa que todo sea fácil. Siguen habiendo desafíos, pruebas, momentos difíciles. Pero la diferencia es que ya no se enfrentan solos. Se aprende a confiar, a soltar el control, a creer que si Dios está en el camino, no hay nada que temer. Y con cada día que pasa, con cada oración, con cada paso dado en fe, se comprende más y más la grandeza de su amor. Ya no hay dudas, ya no hay vacío. Solo la certeza de que andar con Dios es lo más hermoso que le puede pasar a un alma. Porque cuando uno anda con Dios, todo cambia. El pasado queda atrás, el presente se llena de paz y el futuro deja de dar miedo. Porque se sabe que, pase lo que pase, se está en las mejores manos. Y con el tiempo, también entendí algo más. No solo que Dios es el centro de todo, sino que Él mismo nos dio herramientas para conocerlo mejor, para comprendernos a nosotros mismos y para crecer en el camino espiritual. Porque la fe no está peleada con la razón, y la razón no está separada de la fe. A lo largo de la historia, muchos sabios de la Iglesia han repetido esta verdad: fe y razón deben caminar juntas. Dios nos dio una mente para pensar, para discernir, para comprender el mundo que Él creó. No nos pide que apaguemos la inteligencia, sino que la usemos con sabiduría, guiados por su luz. Y ahí es donde la psicología y la ciencia se vuelven grandes compañeras en este camino. Porque si bien la fe nos da respuestas profundas sobre el alma, la psicología nos ayuda a entender nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras heridas del pasado. Nos enseña cómo sanar, cómo crecer, cómo superar los miedos que a veces nos impiden confiar plenamente en Dios. Pero aquí está la clave: la ciencia es un medio, no un fin. Nos ayuda, nos orienta, pero no puede reemplazar a Dios. Porque la verdadera paz no viene solo del conocimiento humano, sino de la gracia divina. La psicología puede explicar por qué sentimos ansiedad, pero solo Dios puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La ciencia puede estudiar el amor, pero solo Dios es amor en su máxima expresión. Por eso, es un error poner toda la confianza en lo que el mundo ofrece. Porque el mundo cambia, la ciencia avanza, las teorías se modifican, pero Dios permanece. Él es la única verdad que no depende de modas, de opiniones ni de tendencias. Y entendí que usar la razón no es falta de fe. Al contrario, una fe bien fundamentada es una fe fuerte. No es creer ciegamente, sino conocer a Dios, estudiar su palabra, entender su obra en la historia y en la creación. Porque cuando se une la fe con la razón, todo cobra un sentido aún más profundo. Ahora veo la vida con otros ojos. No rechazo el conocimiento, pero tampoco lo idolatro. Lo utilizo como una herramienta, sabiendo que la última palabra siempre la tiene Dios. Porque Él es el creador de todo, y todo lo bueno que existe, incluida la ciencia, es un reflejo de su sabiduría infinita. Y con cada día que pasa, con cada enseñanza que aprendo, confirmo aún más que andar con Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No es un camino fácil, pero sí el único que vale la pena recorrer. Porque cuando uno anda con Dios, lo entiende todo mejor. Sabe que la mente es un regalo, pero el alma es lo que realmente importa. Sabe que el conocimiento es valioso, pero la sabiduría viene de Dios.
Y sobre todo, sabe que la única verdad absoluta, la que nunca cambia, es la que viene de lo alto. Por eso, hoy puedo decir con certeza, antes veía la vida de una manera, y ahora la veo con los ojos de la fe. Y qué hermoso es saber que, pase lo que pase, nunca caminaré solo. Y ahora, mirando atrás, veo cómo la vida cambió por completo. Antes caminaba sin rumbo, sin entender muchas cosas, sin darle el verdadero valor a lo que importa. Pero cuando uno anda con Dios, todo se transforma. No es solo que las cosas mejoren por fuera, es que algo profundo se enciende por dentro. La paz que antes era inalcanzable, ahora es real. La fuerza para seguir adelante, ahora es inquebrantable. Y el propósito que antes parecía un misterio, ahora tiene sentido. Porque cuando caminas con Dios, ves la vida con otros ojos. Las batallas ya no se libran solo con tus fuerzas, sino con la certeza de que Él pelea por ti. Los miedos ya no te dominan, porque sabes que no estás solo. Y los momentos difíciles ya no son el final, sino el inicio de algo más grande. Así que si todavía te preguntas si vale la pena entregarle todo a Dios, la respuesta es sí. Porque no hay comparación entre una vida sin Él y una vida con Él. Con Dios, todo cobra sentido. Con Dios, todo es posible. Ahora, te invito a seguir explorando este camino. En este canal hay muchos videos con mensajes que pueden tocar tu vida, ayudarte a crecer, motivarte y acercarte más a Dios. Así que no te vayas sin suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y lo más importante, quédate un rato más, mira otro video, porque cada uno tiene algo especial para ti. Nos vemos en el próximo video.